Compartir como familia también, Señor. En este momento donde vamos a escuchar tu palabra, sé tú tocando los corazones de cada una de las personas que están aquí, que tu palabra pueda ser revelada en nuestras vidas, Señor, y en nuestros corazones, para que hagan los cambios necesarios y las correcciones que tenemos que hacer, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que siempre es justa, agradable y perfecta, Señor. Y a mí, úsame, que no sea mi mente, que no sea yo hablando, sino sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, de acuerdo al mensaje que tú quieres darnos hoy en la mañana. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, la semana pasada, ¿cuántos vinieron la semana pasada? A ver, entonces todos están claros con lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada. El pastor Ardenson tocó un tema, muy valioso y muy bonito, como era el valor de la herencia, ¿verdad? Y lo que tenemos que aprovechar y de cuidar esa herencia que tenemos nosotros todos. Y el Señor ponía en mi corazón continuar con ese tema, porque de verdad que Él dio pie a un punto muy importante que nosotros también como hijos de Dios debemos conocer. Y para eso quería yo comenzar en la mañana de hoy con dos conceptos que me gustaría que retomáramos o que tomáramos esta mañana. Uno, ¿qué es la herencia? ¿Qué significa la palabra herencia? Dice, normalmente la herencia es algo que se recibe desde el pasado, con una tradición, un derecho de nacimiento o rasgos heredados. Esto es lo que significa una herencia, es algo que recibimos del pasado. Puede ser que era de alguien, que se lo quiere dar a esa persona adecuadamente, o puede ser también rasgo. Esto es parte de la herencia. Yo heredé de mi padre la nariz, la nariz de mi papá. Entonces, así puede ser. Entonces, son rasgos o son bienes que se pueden heredar de un pasado de alguien como tal, ¿verdad? Esa es la palabra herencia. Pero en nuestro caso, como cristianos, ¿qué significa la palabra herencia para hijos de Dios? ¿Qué significa la palabra herencia en la Biblia? Quiero leerlo porque no quiero parafrasearlo a mi manera. Dice, la herencia, un heredero es aquel que tiene el derecho de heredar de un progenitor o de parte de otro propiedad, títulos u otros beneficios. Pero en el caso de nosotros como cristianos, la herencia, un heredero, la herencia que recibe es en sentido eterno. Es la diferencia en que no es un bien que vas a recibir tangible en el momento. Estamos hablando de que es una herencia en el sentido eterno. ¿Y qué abarca esa herencia? Esa herencia va a abarcar o va a ser parte de lo que tú vas a recibir de acuerdo a la rectitud, a la obediencia y a una ley divina. En pocas palabras, es de acuerdo a la fe que tú vayas a tener. Es de acuerdo a esa fe en la cual tú tienes tu vida arraigada. Y de acuerdo a la fe es la herencia que vamos a recibir. Eso es lo que quiere decir en la palabra, en la Biblia, lo que significa la herencia. En el Antiguo Testamento, la herencia de Dios era únicamente para un pueblo. No sé si ustedes se acuerdan, que era el pueblo de Israel. Ellos eran los herederos del Señor. Ellos eran los que recibían la herencia. Y ese pueblo venía de un linaje, que es el linaje de Abraham. El linaje de Abraham era el pueblo de Israel y eran aquellos que podían tener opción o tenían ese acceso a tener esa herencia del Señor. Pero ellos debían vivir ¿cómo? Bajo la ley dada por Dios. Y su vida regía de acuerdo a obedecer la ley de Moisés, la ley que era dada al pueblo judío. Y eso lo vemos en la palabra en Gálatas 3, 6, 7, dice, en la nueva versión traducción viviente dice, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a ¿qué? A su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Los hijos de Abraham tenían su fe puesta en el Señor. Y por eso ellos eran ese pueblo escogido por Dios. Y ellos debían vivir bajo la ley de Dios, bajo la ley dada a ese pueblo y caminar en una vida de rectitud de acuerdo a esa ley. Pero Dios, en su plan maravilloso, no me quiero quedar mucho en el Antiguo Testamento, pero Dios en su plan maravilloso, en ese momento, sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que porque la ley debía existir.
La ley existió y estuvo y fue vigente en un momento determinado. Y fue maravilloso porque empezó a centrar los principios de obediencia y de vivir en rectitud en el Señor. Pero eso no iba a ser para toda la vida. Y el Señor se lo dijo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, y lo vemos en el versículo 8 y 9, dice: es más, las Escrituras previeron este tiempo en lo que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles y no solamente al judío, por causa de su fe. Dice, Dios anuncia una buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán benditas por medio de ti. Y él estaba diciéndole en el momento que le dio esa promesa a Abraham, de que le dijo que iba a tener una generación tan grande y tan incontable como las estrellas, y que su pueblo las naciones iban a ser salvas a través de la fe que tenía él. Y él no se refiere solamente a lo que era el linaje de él. Se refería, cuando hablaba de las naciones, a todo aquel que no era judío, que llamaban gentil en esa época, que no conocían del Señor y que también podían ser salvos. Pero solamente era a partir de una época. Y Dios, cuando dio esa promesa a Abraham, sabía que él iba a salvar a todo aquel que profesara su fe como debe ser en el Señor. Él sabía que en su momento la ley iba a dejar de existir y venía la gracia, que es la que nosotros vivimos actualmente. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando se cumplió la promesa del Señor, de que por su gracia envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y desde ese momento que el Señor muere y resucita, y Él carga en esa cruz el pecado de todos nosotros, es que nosotros podemos optar por una vida eterna en el Señor. Y es ahí donde se cumple la promesa de Dios, donde dice que no solamente su linaje, sino todas las naciones podrían ser salvos a través de su fe, a través de esa fe en el Señor, a través de la fe en Jesucristo, que vino y murió por nosotros y nos dio vida eterna. Por eso dice el versículo 9, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Todos nosotros, mis hermanos, recibimos de esa bendición de ser salvos gracias a que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y gracias a eso también somos parte de la herencia de Dios. Es ahí donde se extiende ese beneficio de ser herederos de Dios, que no solamente era para el pueblo en ese momento, ahora es para judío, no judío o gentil, como lo quiere llamar, es para todo aquel que crea en su nombre, es para todo aquel que confiese con su boca que Cristo lo salvó y lo redimió, es aquel que puede ser llamado hijo de Dios y heredero de Dios. Es decir, ¿cuántos herederos de Dios habemos hoy en la mañana aquí? Yo soy el primero que quiero ser heredero de Dios. ¿Saben que había algo que era impresionante? Porque era necesario que todo cumpliese de acuerdo a la profecía que el Señor había establecido. Era necesario que todo ocurriera como debe ser. En Mateo 1 vemos cómo el Señor fue trabajando adecuadamente para que Jesús pudiese nacer viniendo del linaje de Abraham. Aunque José no fue su progenitor, como quien dice, porque sabemos que María salió embarazada por el Espíritu Santo. Entonces, pero José viene del linaje de Abraham y tenía que cumplirse la promesa para que el pueblo judío pudiese ver que la profecía se cumplía y que Jesús nacía de acuerdo a lo que venía a ser por el linaje de Abraham. Porque dice ahí eso, y dice el versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas, dice: y sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que compraran la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de que para poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos hijos de Dios, envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora que ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. ¡Wow! ¿No es maravilloso? Dale un aplauso al Señor, porque yo de verdad me alegro y me lleno de gozo de saber de que soy heredero del Señor. ¿Y qué dijimos que era heredero? Heredero era una herencia divina.
que teníamos. ¿Por qué? Por nuestra manera de vivir de acuerdo a nuestra fe. Y dice aquí Gálatas claramente que si nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador y permitimos que Él reine en nuestra vida, Él envía a su Espíritu Santo, nos salva y desde ese momento somos llamados como hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios tenemos el derecho de llamarlo Abba Padre. ¿Y qué significa la palabra Abba Padre? Abba Padre viene del arameo y fue usada en el Nuevo Testamento justamente por Jesús y por Pablo. Y cuando ellos usaron esta expresión, era porque estaban hablando de una manera que estaban orando al Señor de una manera muy íntima y muy personal. Es decir, el significado de Abba Padre es cuando nosotros podemos tener esa relación íntima con el Señor y decirle Padre o Papito. Es decir, tengo tanta confianza con Él, que lo llamo con tanto cariño, que yo puedo tener una comunicación clara con Él. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío tenía que ir al sumo sacerdote y era el que tenía acceso a Él y podía hablar y llevar las peticiones de las personas y vivir una vida de religiosidad. El Señor dice, ya no quiero que vivan más así. Yo ya mandé la gracia. Por mi gracia son salvos. Y ahora si ustedes me reconocen y su fe viene en mí y aceptan que Jesús vino a morir por los pecados de cada uno de ustedes, yo mandaré al Espíritu de Dios a ustedes y aparte de eso, quiero establecer una relación con ustedes y les doy la confianza en que me digan, papito. ¡Wow! ¿No es maravilloso? Yo quiero ejemplificar esto. Y cuando estábamos estudiando, yo sé que lo he explicado, pero así ocurrió conmigo. Sabes que yo tengo 5 años de casado con mi esposa, con Georgina. Y cuando nosotros nos conocimos, Georgina ya tenía a Amanda. Amanda ya tenía en ese momento como 4 años, ¿verdad, amor? Ya tenía como 4 años. Y entonces empezamos, yo la vi a ella y me enamoro y wow, maravilloso, y qué bella, y ay, enamorado. Pero cuando veo que tiene una niña, dice, ay, bueno, tiene una niña. Pero la niña empezó a cautivar también mi corazón. Y la primera vez que la vi, yo me acuerdo que estaba sentado atrás y ella corrió y lo que hizo fue abrazarme y yo nunca la había ni saludado. Corrió, me abrazó y se fue. Y yo, ay, pero qué, ¿y esto qué pasa aquí, no? Y empezó a ver como unas cosas como de lazo y un cariño especial. Sí, nos conocimos, le propuse matrimonio, maravilloso, nos casamos y el día del matrimonio yo sentí darle un regalo, así como yo a ella le di su anillo y le hice mis votos y todo lo que representa ese momento y sentir lo que yo sentía y todo a ella. Yo también llamé a Amanda, después que terminamos todo lo que fue la ceremonia de nosotros, y llamé a Amanda y le dije, por favor, Amanda, ven para acá. Y le di un corazoncito, una cadena con un corazón. Y yo le dije, y se la puse, ¿no? Entonces yo le dije, yo quiero también decirte a ti que hago un pacto contigo. Y que este corazón que te estoy entregando es mi corazón, representa mi corazón. Y quiero que lo tengas siempre porque quiero que estés cerca del tuyo. Y sepas que yo siempre voy a estar contigo. En lo que me necesites, en lo que necesites de mí. Cuando quieras hablar con alguien, yo voy a estar acá. Y a partir del día de hoy, quiero que sepas que yo voy a ser tu papá. Y siempre voy a estar a tu lado, en las buenas, en las malas, para ayudarte, para llorar y para caminar juntos. Y se lo entregué ese día y eso era para marcar ese momento entre nuestra vida también. Porque cuando yo me caso enamorado con mi esposa, pero también adopto a su hija. Y es parte de mi vida. Y así lo siento actualmente. Ella es mi hija y orgulloso me siento de ella. Y me cuenta Georgina también que ella le preguntó, le dijo, mamá, ¿cómo lo llamo yo a él? Porque así como yo tenía mis dudas, ella también las tuvo, como toda niña. ¿Y cómo lo llamo? ¿Cómo le digo yo a él? ¿Le puedo llamar papá? Entonces Georgina le dice que ella le dijo, bueno, sí, cuando tú sientas, ya decírselo, ¿se lo vas a decir? Sí, y así fue. Nosotros nos fuimos a luna de miel, la luna de miel, volvimos de nuevo y empezamos la realidad, a convivir juntos y en mi caso a vivir con una hija. Y empecé a conocerla, a salir con ella, a ver comiquitas con ella, a ser niña, verla como niña que juega, entonces ver las muñecas, y empezar a entenderla. Y empecé a tener esa relación con mi hija, a escuchar qué música le gustaba, qué canciones le gustaba, y empecé a conocerla un poco más. Y a medida que nos fuimos conociendo, pues empezamos a establecer esa relación como debe ser. Y llegó un día en que ella me dijo, papá,
Y ese día yo me quedé, ya soy papá. Y de repente creció tan rápido y no me di cuenta. Y así fue. Y fui caminando y conociéndola. Y al tiempo, ella cambió la expresión. Y ya no me llamó más papá. Y ya no me llama, claro, me llama papá. Pero me dice papi. Y eso quiere decir de que ya no es el papá que está ahí. Es el papi. Y el papi es una expresión de amor. Es ese Abba Padre que dice, confío en ti. Hay un cariño, hay un lazo, hay una relación. Y ya tengo confianza establecida contigo para seguir caminando contigo. Eso es lo que el Señor está diciendo en su palabra. Él no quiere que tú le digas, que lo veas como el Dios que está allá, inalcanzable, lejos. Si tú crees que Jesús te salvó y te redimió de la muerte y no estás más en esclavitud, sino que eres salvo en medio de Él, el Señor quiere decirte que Él es tu Padre y que Él está contigo y que Él no está lejos, sino Él está ahí, al lado de tu corazón, está dentro de tu corazón para caminar contigo en todo momento. Solamente que depende de ti saber cómo lo vas a llamar. Él no quiere que vivamos más en religiosidad. Él no quiere que vivamos más inmersos en un mundo de religiosidad y que haya un mediador entre Él. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y Dios está diciéndote a ti que Él quiere que tengas una relación con Él. Por eso no quiere una vida de religiosidad, Él quiere vida de relación contigo. Él permite que tú le digas, Abba Padre. Él permite que tú le digas, papito, aquí estoy. Y eso implica 3 cosas. 1, primero, Él quiere que tengamos confianza en Él. Que vivamos confiados y seguros de que siempre está con nosotros. Aunque la situación es difícil, aunque las situaciones pueden ser duras, aunque no podamos entender lo que podamos estar viviendo, o las situaciones que pueden estar pasando, o por cómo pueden estar nuestros hijos, el Señor te dice, llámame Abba Padre. Estoy aquí al lado tuyo y quiero que confíes en mí. Y quiero caminar contigo en todo momento. Y quiero que tu confianza esté puesta en mí. Y que podamos caminar juntos. Y que establezcas una relación conmigo. Él quiere que tengamos esa relación íntima con Él, donde tú te puedas sentir libre de contarle lo que necesitas contarle. De caminar con Él sin ningún temor. Pero ¿cómo? Tú me puedes preguntar, sí, qué bonito, pero ¿cómo establezco esa relación? Yo no lo veo. El Señor quiere hablarte, sí, el Señor, yo escucho que todo el mundo dice que el Señor quiere hablarte, pero ¿cómo me habla el Señor? Yo no lo he escuchado. Pueden surgir esas dudas. Si tú quieres escuchar al Señor, mi hermano, hay un libro que se llama la Biblia. Aquí está. Y aquí la Biblia fue inspirada por Dios. Y si tú quieres saber qué Dios quiere para ti, cómo quieres que el Señor que tú te comportes, empieza a leer su palabra. Y aquí está el manual de vida dada por Dios, que no lo tenía su pueblo en su época. Ellos tenían leyes. El Señor nos dio su manual de vida inspirado por Él, donde nos dice todo lo que nosotros como cristianos debemos vivir. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿De qué cosas debemos tener cuidado? ¿De qué cosas debemos alejarnos? Como decía el pastor la semana pasada. Él decía que no vendamos nuestra herencia. Eso sí, que no vendamos nuestra herencia. ¿Por qué? Porque el personaje que él comentó, por un plato de lentejas, vendió su primogenitura. Y eso lo está en su palabra. Si tú quieres saber cómo debes comportarte, de que no debo andar en corrupción, de que no debo ser infiel, de que cómo debo vivir, alejarme de los vicios, lee Proverbios. Proverbios es el manual de vida, de ética y de comportamiento de un cristiano. Son 30 capítulos, un capítulo diario, mi hermano. 31, bueno, un mes completo. Completico, para que no quede. Este mes de agosto tiene 31, bueno, comienza leyendo un capítulo al día y vas a ver todo lo que el Señor tiene para tu vida y qué debes hacer y qué no debes hacer. Y ahí sí vas a sentir que el Señor te está hablando. Y vas a decir, wow, pero es que esto es conmigo. Yo no sabía que era así. Y es que cuando empieza a crecer esa relación con el Señor. Y es cuando empieza tu manera de caminar adecuadamente y empiezas a vivir como debe ser. El Señor quiere que no vivamos sacrificios. Porque ya el sacrificio lo hizo el Señor por nosotros.
Él quiere que vivamos una vida de gozo y plenitud y libre en Él. Y que no vivas más esclavo. Ni esclavo de religiosidad, ni atado tampoco al pecado. Que Él quiere que vivas libre en el Señor. Y vivir libre implica vivir adecuadamente como Él quiere. ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo que le agrada a tu Padre, es cuando tú estás contento. Porque sabe que el Señor de donde te está mirando, te está diciendo muy bien, aplaudiéndote. Y es cuando Él permite que tú le digas, papi, aquí estoy, quiero caminar contigo. Y ese proceso de adopción que el Señor hizo en nuestra vida es tan maravilloso que entonces nos da, como decía el versículo 7, ahora ya no eres esclavo sino hijo de Dios. Es decir, nos adoptó, somos sus hijos y como somos sus hijos, dice después, Dios te ha hecho su heredero. Voy a decirlo de nuevo. Dios te ha hecho su heredero. Entonces, dale gracias al Señor porque somos herederos del Señor. Pero, herencia, ¿cuál es la herencia? Porque yo no la tengo todavía. Bueno, ¿cuál es la herencia? Bueno, uno, la salvación por medio de Jesús. Somos salvos. La salvación ya no es para ese pueblo, es para todo aquel que lo confiese y lo reconozca. Y somos salvos en el nombre de Jesús y tenemos una vida eterna en la casa del Padre. Tenemos una vida eterna en casa del Padre. Y decía el pastor la semana pasada, y voy a tomar ese versículo nuevamente, dice primera de Pedro 1:4, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, que es pura y sin mancha, y que no puede cambiarse ni deteriorarse. ¡Wow! ¿No es maravilloso? Yo recibí una herencia anticipada en una de mi familia. Todos teníamos un piano en la casa en una oportunidad. Y cuando mis padres se divorciaron, decidieron, bueno, vamos a venderlo y que el piano se divida entre los 3 muchachos, somos 3 hermanos. Y bueno, porque el piano estaba ahí, tirado, dañándose. Le estaba cayendo la polilla, no sé qué broma, y había que hacer mantenimiento, y con todo eso estaba el piano, se estaba dañando. Y decidieron venderlo. Y bueno, para ese momento costaba mucho dinero, porque era un piano de buena marca. Te voy a decir... Y sí, nos repartieron el dinero a los 3, a mi hermana, a mi otra hermana y a mí. Te voy a decir que tengo ese dinero. Nada. Me lo comí, me lo gasté y andaba en mi mala vida. Me lo tomé todo y no tengo nada. Pero en el Señor tenemos una herencia, como dice acá, que no tiene precio. ¿Por qué? Porque es pura. No se deteriora, es decir, que nadie la ha tocado. Está ahí guardadita para ti. Dice que después que ese no tiene mancha, es decir, no tiene mal. Nadie le ha dañado. Está intacta. Y 3, dice que no cambia ni se deteriora, es decir, no se desvanece. No va a venir la polilla a comerse y tengo que venderla porque se va a perder. No, esa herencia en el Señor está intacta, reservada en los cielos para sus hijos. Para cada aquel que confiese que Él es su Salvador. Y Dios en su misericordia y en su gran amor, mis papás quisieron hacer lo que hizo el Señor. Pero mira lo que dice, voy a ver por qué. Mira lo que dice Efesios 1:13-14. Dice en el versículo 13, dice, y él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio vuestro de salvación y habiendo creído en él, ¿qué dice? Que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, tenemos un sello que es el Espíritu Santo en nosotros, que nos va a caracterizar. ¿Por qué? ¿Qué hace el sello? Vamos a ir con el ganado. Cuando tú ves que ha ido a una finca y ven que ellos tienen en la parte de aquí atrás en el muslo como una marca, y vas a otra finca y tiene otra marca, es un sello que se le coloquen por si alguno se pierde, puedan saber de cuál es la finca de ese ganado y se lo llevan o puedan recogerlo. Es una identificación que le da ese sello como tal. El Señor nos dio un sello maravilloso que es su Espíritu Santo, que a todo aquel que en Él cree, está ese sello en nuestro corazón que nos va a identificar como hijos de Dios. Y dice el versículo 14, que ese Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza para la alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? Las arras era una garantía en griego.
era un pago anticipado. Así como me dijeron, bueno, vamos a darle la herencia anticipada, vamos a darle el piano. Pero ese piano estaba ya a punto de caer si yo me lo comí. No. El Espíritu Santo es un regalo del Señor anticipado de lo que Él tiene reservado para nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros es la guía que nos va a ayudar a comportarnos adecuadamente y poder vivir como el Señor quiere que vivamos mientras que estemos acá en este mundo temporal. ¿Su pueblo no lo tenía? Existía el Espíritu Santo, pero no habitaba en cada uno de nosotros. El Señor dijo que cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos envía su Espíritu para que nos enseñe a vivir adecuadamente, para que Él te guíe en cómo debes tú comportarte. ¿Por qué? Porque mientras que estemos aquí, el Señor nos dio un regalo anticipado, que es ese Espíritu Santo, para que tú puedas saber cómo debes vivir y cómo debes comportarte en cada situación. Solamente que Él está en ti. Solamente es que tú tienes que permitir que sea el Espíritu de Dios que obre en tu vida. Solamente que tú debes permitir que Él sea el que empiece a guiarte en cada uno de los pasos por los cuales tú vayas a andar. Y que no seas tú en tu lógica, sino sea el Espíritu de Dios quien reine en toda tu vida. Tú sabes qué es lo más fuerte de esto, y lo dice Romanos 16. Dice que nosotros... Vamos a verlo aquí, Romanos 15, 16, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, es decir, ya no andamos más en esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Papi. Y dice el 16 después, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, espíritu en mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, dice que da testimonio ¿a quién? Al espíritu que está en minúscula, nuestro espíritu. Así que nuestro espíritu va a mostrar al Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que mostrar? De que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida y que podamos mostrar que somos hijos de Dios? Mientras que estemos aquí y no tengamos todavía el acceso a esa herencia maravillosa del Señor, tenemos el anticipo de Dios, que es su Espíritu Santo, y que nos va a ayudar a que nuestro pasar en esta tierra sea mucho más placentero en Él, que tengamos la guía adecuada en Él y que podamos vivir adecuadamente para poder llegar como el Señor quiere que lleguemos delante de su presencia. ¿Por qué? Porque esa herencia vamos a tomarla, como dice la palabra, cuando ya estemos delante de Él. Yo no sé si tú has podido vivir con tu papá o si tu padre estuvo al lado tuyo y de repente no has podido ver esa relación. Pero el Señor hoy quiere decirte de que Él está abierto a vivir una relación contigo. De que Él quiere que tú a partir de ahora le digas, papá, padre, papito, Abba Padre. Y que empieces a vivir una vida adecuada, guiada por el Espíritu Santo, que es nuestro sello, y que podamos mostrar a ese mundo que somos hijos de Dios y que somos herederos de esa promesa que el Señor tiene en nosotros, que es una vida eterna con Él, en calles de oro, en mansiones que está preparando para nosotros y la tiene reservada para nosotros. Así que ahí donde estás, ponte de pie y cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Estoy aquí como hijo tuyo. Discúlpame, Señor, si en algún momento no he podido ser ese hijo adecuado en la cual tú te vas a sentir orgulloso de mí. Pero hoy quiero dejar atrás todo aquello que me impide vivir adecuadamente contigo, Señor. Quiero vivir guiados por tu Espíritu, Señor. Abro mi corazón, Señor, para que sea tu Espíritu Santo redarguyendo cada una de las cosas que están dentro de mí, sanando heridas, Señor, mostrándome todo aquello que me aparta de ti, oh Padre Santo. Quiero vivir adecuadamente, Señor, como hijo tuyo. Quiero que tú desde el cielo, cada día que me veas, sonrías orgulloso de mí, porque soy tu hijo, Señor, y tú eres mi Padre. El Padre que me adoptó,
que extendió sus brazos y dijo: aquí estoy para salvarte y darte una vida eterna. Señor, confiamos en ti porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Tu palabra dice que pasaremos momentos difíciles, momentos que no entenderemos, pero que esos momentos nos ayudarán a fortalecer nuestra fe en ti, Señor. Y si tu fe está tambaleando en este momento, dile: Señor, perdón. Quiero confiar en ti más, Señor. No quiero que nada me aleje de ti, sino que tu sello, tu Espíritu Santo, que tú nos los enviaste como un regalo para guiarnos, para abogar por nosotros, sea el que reine en mi vida en todo momento, Señor. Gracias, oh Señor, porque sé que tienes mansiones celestiales para nosotros preparadas, Señor, para que podamos disfrutarlas cuando sea tu momento adecuado, Señor. Gracias, Señor, por esa herencia que tú nos diste, que es tu salvación, Señor, y una vida eterna contigo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y porque tú extendiste por gracia la salvación a todo aquel que en ti cree, Señor. Si es tu primera vez hoy acá y no has abierto tu corazón a Él, yo te invito a que tú cierres tus ojos y digas conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, abro mi corazón a ti, te entrego mi vida. Quiero que tú reines en mí y te considero y confío en ti como mi único y suficiente Salvador, Señor. Me arrepiento de mi manera de vivir y quiero vivir apegado a ti todos los días de mi vida. Si tú estás alejado de Dios, es un momento adecuado para decirle: Señor, aquí estoy. Quiero vivir cerca tuyo. No quiero vivir más en esclavitud al pecado ni a las malas conductas. Quiero vivir libre en ti, Señor, enalteciendo tu nombre en todo, Señor, lo que hagamos. A ti, oh Señor, damos toda la gloria, y este aplauso es para ti, oh Señor, porque tú eres nuestro Rey de reyes y Señor de señores. A ti es toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Señor.